Saludos y bendiciones a nuestros hermanos cristianos católicos y a nuestros amigos cristianos de otras denominaciones. Bienvenidos a este canal Videos Apologética Católica. Este canal, como ya bien saben, es un canal para católicos. ¿En qué sentido? El sentido que el católico pueda conocer los argumentos para poder defender su fe y conocer su fe, y poder dar razón de su esperanza ante los ataques de otras denominaciones cristianas o que se hacen llamar cristianas. Y también es un canal para los no católicos o evangélicos, para que puedan conocer la doctrina de la Iglesia Católica de primera mano y no lo que por ahí se dice o se comenta. Por eso tiene dos finalidades: que el católico conozca de primera mano su fe y el no católico pueda conocer lo que realmente enseña la Iglesia Católica. En este video es un debate que se titula, el tema del debate es ¿quién es Jesús? Los exponentes es el señor Alexander Escobar Cerrato, perteneciente a las Iglesias Unidas de Colombia, Pentecostal Unida de Colombia, es una iglesia unicitaria. Y por la parte católica tenemos al licenciado en teología Guido Rojas, que va a exponer la doctrina de la Iglesia Católica, quién es Jesús, desde la perspectiva de la Iglesia Católica. Quiero hacer un poco como un pequeño resumen para que el católico tenga la noción clara en qué se va a basar este debate, para que presten mucha atención y pueda comprender mejor este debate. En este debate, en la primera parte que va a comenzar el señor Alexander Cerrato, el señor Alexander, unicitario pentecostal, se va a enfocar a argumentar quién no es Jesús, rechazando así la doctrina de la Trinidad. Él va a confirmar que la unicidad es Jesús. En la segunda parte, que le va a tocar al licenciado en teología Guido Rojas, él va a explicar, siguiendo con el hilo del debate, quién es Jesús, pero explicando su naturaleza y su naturaleza divina y su naturaleza humana. En la primera parte, el señor Alexander va a comenzar diciendo quién no es Jesús, rechazando la Trinidad, y la continuación el señor Guido Rojas va a explicar quién es Jesús, explicando su naturaleza divina y su naturaleza humana. En la segunda parte, que le toca al señor Alexander Cerrato, pentecostal unicitario, va a hacer la réplica de quién es Jesús, negando que él no es la segunda persona de la Trinidad. Pero nosotros tenemos que ver que cuando uno va a argumentar, tiene que seguir con el hilo del debate para poder refutar lo que el anterior argumentó. Pero el señor Alexander Cerrato va a hacer hincapié, volviendo a decir que Jesús no es la segunda persona de la Trinidad, no refutando así lo que el señor Guido Rojas quiso explicar sobre la naturaleza divina y la naturaleza humana de Jesús. Y en la segunda parte, ya para cerrar este debate, el señor Guido Rojas va a explicar la misión mesiánica y sus títulos, en la cual Jesús se da a conocer como rey, sacerdote, maestro. Entonces, este es el panorama del debate para que tengan conocimiento y para que estén más preparados para escuchar este debate. Lo que un poco me llama la atención es algo de que el señor Alexander Cerrato quiere hacer una separación entre la teología y la Biblia, dando así de que la teología no es compatible con la Biblia. Por eso es un poco dar a conocer al católico que está con las ganas de aprender, que estas cosas no lo confundan. Porque vamos a escuchar a lo largo del debate que la teología es diferente a la Biblia, pero no es así. Primeramente voy a dar unos 3-4 minutos de una introducción breve, simple, de qué es la teología, para que el católico, al momento de escuchar este debate, sepa lo que estén realmente escuchando. La teología es el medio en el cual nosotros podemos conocer a mayor escala la revelación de Dios. El gran reto de cada teólogo es saber balancear entre la teoría y la práctica. La revelación de Dios está en la Biblia y en la tradición, cuestión que ellos rechazan. Y quien lo interpreta de una forma correcta y ordenada es la Iglesia, el magisterio.
Si nosotros vamos a buscar la revelación de Dios, ¿dónde lo podemos encontrar? En la Biblia y en la tradición. Vamos a ver un poco. A ver, ¿qué significa teología? Vamos a ver. ¿Qué es la teología? El término teología se compone de dos palabras griegas, que es theos, que significa Dios, y logos, que es palabras. Es decir, la teología es la palabra de Dios. San Anselmo de Canterbury definió la teología de esta forma: fe que busca hacerse inteligible. ¿Qué significa esto? Fe que busca hacerse dar a conocer, darse a comprender. Nosotros, para enseñar teología, primero debemos comprenderla. Otras definiciones podemos decir que son la reflexión crítica acerca de la fe. Podemos decir también es dar razón de la fe y explicar la fe de una manera que tenga sentido para el presente. Bueno, acá hay algo más que de repente los hermanos no católicos lo van a rechazar, como ya lo sabemos. Por ejemplo, la revelación encontramos que es la Biblia, más la tradición, más el magisterio de la Iglesia, son las herramientas teológicas para comprender y a conocer a Dios. Vamos a ver un poco la teología. ¿Cuáles son las ciencias de la teología? Su rama de la teología. Las diferentes áreas de la teología cristiana se componen por principalmente 5 puntos. La teología bíblica. Aquel que me diga que teología no es Biblia está en gran error. Como ya hemos definido, la teología es el estudio de la palabra de Dios. La alma de la teología es la Biblia. ¿En qué consiste estas ramas de la teología? La teología bíblica es una ciencia que estudia las lenguas antiguas en que se escribieron la Biblia: el hebreo, el arameo, el griego, el estudio del Antiguo y Nuevo Testamento. Es una teología bíblica. Otra rama de la teología cristiana es la historia de la Iglesia. Esta rama se encarga de estudiar el desarrollo de la Iglesia desde el siglo I hasta nuestra actualidad. Cuestión de que los hermanos separados no tienen historia, no tienen cómo sustentar el desarrollo de la Iglesia del siglo I al siglo XXI. Hacen un salto de 3 siglos al siglo IV, o hacen un salto de 16 siglos, o hacen un salto de 20 siglos. La teología histórica. ¿Qué estudia la teología histórica? La teología histórica estudia los escritos de los primeros cristianos, de los padres de la Iglesia. Esta es la teología histórica. Los escritos de los padres de la Iglesia. Es todo lo que es la patrística, la patrología, lo que siempre se ha creído durante todos estos siglos. ¿Qué estudia la teología sistemática o dogmática? Este es un estudio ordenado y sistematizado de las principales doctrinas cristianas. Por ejemplo, este es un manual de teología dogmática, donde aquí se estudia lo que es la eclesiología, mariología, demonología, neumatología. Son diferentes, digamos, se puede subdividir la teología dogmática para comprender realmente la doctrina cristiana. ¿Y qué es la teología moral? Bueno, es la teología en que el hombre se tiene que saber comportar, tener una buena moral de acuerdo a la palabra de Dios. Así como un pequeño resumen, una pequeña introducción, separar la teología de la Biblia es una falacia, es una mentira, porque su misma palabra lo dice: estudio de la palabra de Dios. Así que, hermanos cristianos católicos, tengan presente estos conceptos. No podemos decir que los conceptos teológicos son conceptos inventados por hombres, porque no es así. La teología tiene sustento bíblico. Que la palabra no exista literalmente en la Biblia no quiere decir que no exista. Hay muchas doctrinas que no me dicen la palabra, porque la Biblia no es un diccionario. No quiere decir que el concepto y la realidad no esté en la Biblia. Toda doctrina tiene sustento bíblico. El señor Alexander hará mucho hincapié en decir que esta teología, concepto teológico, no está en la Biblia. Está en la Biblia. Que él no lo pueda ver no quiere decir que no esté. Siempre va a recalcar de que la Trinidad no existe, pero podemos probar de muchas maneras que existe.
Bueno, sin más que agregar, espero que disfruten el video y presten mucha atención a las citas y la explicación que va a dar cada exponente. Dios me los bendiga y nos vemos hasta el próximo video. Su servidor va a exponer para la iglesia pentecostal, para los unicitarios del nombre, quién es Jesús conforme a las escrituras, y el amigo Guido Rojas, que también hoy nos acompaña para este compartir, lo va a hacer desde el punto de vista católico. Vamos a darle la bienvenida a nuestro amigo Guido Rojas. Guido, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Bien, Alexander, muchas gracias. Sí, ahí sí, perdón, ¿sí me veo ahí? ¿Sí sale la imagen? Tu imagen no, tu foto. No, no puede salir ahí. Ahí sí. Bueno, bien, muchas gracias, Alexander. Bendiciones en el nombre poderoso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Otra vez que gusto poder compartir contigo, como siempre, la palabra de Dios. Ya lo hemos hecho en otras ocasiones, siempre en un ambiente de cordialidad, de respeto, de altura, como debe hacer entre los cristianos, con este tema que yo te lo había propuesto, mirar la óptica, como tú lo dijiste, de nuestro Señor Jesucristo desde ambas iglesias, y como siempre basado en las Sagradas Escrituras. Para las personas que no me conozcan, yo soy teólogo católico de la Universidad Pontificia Javeriana, vivo en una ciudad muy cercana donde vive nuestro amigo Alexander, resido en Palmira, Valle del Cauca, Colombia, y también soy el administrador del foro de debates en Facebook, un foro de debates abierto que se llama Debates Cristianos Católicos versus Otros Cristianos. Cuenta con más de 25,000 personas ya. Es abierto, todo el mundo puede publicar sus posts, comentarios, predicaciones, reflexiones, y también, como siempre, este compartir de la palabra de Dios lo subiremos también a nuestro canal en YouTube que se llama Videos Apologética Católica. No siendo más por el momento, le damos entonces la oportunidad que nuestro amigo Alexander también haga su presentación. Gracias. Bueno, gracias, Guido. Nos agradecemos primeramente al Señor Jesús, Guido, que nos da la oportunidad de poder compartir de nuevo contigo. De verdad que eres una persona muy, muy respetuosa. Siempre hemos compartido, debatido en el ámbito del respeto. Ojalá todos fueran como tú. Sí, lo que hoy vamos a compartir, queridos amigos y hermanos, con el amigo Guido Rojas, el teólogo católico Guido Rojas, es precisamente esto: quién es Jesús desde el punto de vista tanto de la unicidad y también desde el punto de vista católico. Sí, y ya ustedes tomarán nota de cada una de las intervenciones. Vamos a tener 2 intervenciones de 20 minutos cada uno, y al final de cada intervención pues vamos a dar la despedida de 2 minutos. En esta ocasión, como ya es costumbre con el amigo Guido Rojas, cuando debatimos o compartimos, cada vez vamos intercambiando quién va a empezar. En esta ocasión empezaré yo, como ya dije, serán 2 tiempos de 20 minutos, que voy a empezar con mi primer tiempo desde ahora. Bueno, lo primero que quiero dar a conocer a ustedes, amigos, hermanos, amigos del nombre de Jesús, trinitarios, tanto católicos como trinitarios evangélicos, es quién primeramente, quién no es Jesús. ¿Quién no es Jesús? Ya que este compartir se trata precisamente de descubrir, de mirar, de saber, efectivamente por medio de las Escrituras, o claramente por medio de las Escrituras, qué nos dice ella acerca de Jesucristo. Pero acerca de Jesús, acerca de su persona, acerca de su deidad, acerca de su divinidad, se ha tejido, escúcheme bien, se han tejido una serie de argumentos, se han tejido una serie de pensamientos, se han tejido una serie
de teologías o términos teológicos para describir quién es Jesús. Por ejemplo, de Jesús se dice que es la segunda persona de la Trinidad. Eso es un concepto teológico. Para nosotros comprender quién es Jesús, vamos primeramente a saber quién no es Jesús. Mire, como ya lo dije, de Jesús se han tejido esta serie de argumentos, pensamientos, ideas, teologías, pensamientos teológicos, palabras teológicas. Se le han indilgado, digámoslo así, títulos, los cuales la Biblia no tiene para con él. Como ya lo dije, de Jesús se dice que es la segunda persona de la Trinidad. Primeramente, no hay un solo texto bíblico que nos diga que Jesucristo, Jesús el Cristo o Cristo Jesús sea la segunda persona de la Trinidad. No existe ese texto bíblico. Yo he debatido, he preguntado a diferentes pastores, teólogos, evangelistas, apologistas, trinitarios, y lo que se me ha respondido de parte de ellos es que Jesús, escúcheme bien, se le dice la segunda persona de la Trinidad porque es un concepto teológico que se le coloca al Señor Jesús. Un concepto teológico. Pero la Biblia no puede estar basada en conceptos, palabras inventadas por seres humanos. Recuerde que la Escritura nos dice que si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Entonces no podemos nosotros colocarle títulos al Señor, los cuales Él mismo o la Escritura o los inspirados por Dios nunca le colocaron. Nunca le colocaron. Porque si Jesús fuese, óigame bien, la segunda persona de la Trinidad, la Escritura lo diría textualmente, lo diría. Ahora, descartando ya ese término teológico o ese título que se le da a Jesús, podemos decir que la Biblia nos dice que Jesús no es la segunda persona de la Trinidad. Pero ¿quién es Jesús entonces? Hablando en esos términos, ya no en términos teológicos, sino en términos bíblicos. ¿Quién es Jesús? ¿Admite Jesús ser el segundo? ¿Ser un segundón? No, Jesús no admite ser un segundón. Jesús no lo admite. Mire lo que dice él en Apocalipsis capítulo 22, verso 12. Dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Entonces no podemos decir que Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Primeramente, porque no hay el texto bíblico. Segundo, porque es un concepto humano, es un concepto inventado. Es un título dado que se le ha dado al Señor por teólogos bíblicos. No sé de dónde sacan eso, ¿ya? Como ellos mismos lo dicen, es un concepto teológico. Pero según la Escritura, vale recordar también que la Escritura nos dice, Pedro nos dice, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Y Pablo también nos dice que no podemos pensar más allá de lo que ha sido escrito. La Escritura dice que Jesús no es ningún segundo. Dice que es el primero y el último, el alfa y la omega, el principio y el fin. Otro título que se le ha dado al Señor para identificarlo es el Dios Hijo. Dios Hijo, otro título que se le ha dado al Señor, que lo identifican, y que el Dios Hijo, así lo han identificado, el Dios Hijo. Pero también cabe recordar que por medio de ese título quieren identificar a Jesús como parte de una trinidad de personas divinas, donde hay un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo. Y con eso quieren identificar, decir que Jesús es, y recuerde que en este compartir con el amigo Guido Rojas, estamos tratando de descubrir, de decir quién es Jesús. ¿Quién es Jesús?
Pero pues de pronto alguno dirá, ah, Jesús ya es el Dios Hijo. La Escritura no habla de Jesucristo como el Dios Hijo. No hay un solo texto. Óigame bien, no hay un solo texto, uno solo, en toda la Escritura. En toda la Escritura. De pronto el amigo Guido Rojas nos podría decir a ciencia cierta exactamente cuántos textos tiene la Biblia. Él que es un teólogo, de pronto ha estudiado eso y nos pueda decir más adelante, la Biblia tiene tantos miles de textos, pero en toda esa cantidad de textos no hay un solo texto que diga que Jesucristo es el Dios Hijo. No lo hay. Yo no he encontrado, óigame bien, no he encontrado en ninguna parte, ni en Biblias, pues solamente puedo decir que manejo mi idioma natal, el español, y en ninguna Biblia en español he encontrado un término, he encontrado ese título con que se nombre a Jesús como el Dios Hijo. No lo he encontrado. También en mis estudios que he realizado del griego antiguo, griego koiné, tampoco he encontrado ese título con el cual identifican a Jesús como el Dios Hijo. Tampoco lo he encontrado. Entonces podemos decir, sin equivocarnos, sin temor a equivocarnos y 100% seguros que la Escritura no llama a Jesucristo el Dios Hijo. Jesucristo en la Escritura no es conocido como el Dios Hijo. Entonces no es, Jesucristo no es el Dios Hijo. Jesucristo no es la segunda persona de la Trinidad. ¿Por qué no lo es? Porque no hay un solo título que lo diga. No hay un solo texto que lo diga. Entonces, lo que se argumente de ahí para allá va a ser por fuera de la Escritura, va a ser, y quiero ser claro en esto, va a ser en contra de la Escritura. Va a ser en contra. ¿Por qué? Porque un principio básico de hermenéutica, un principio básico en la exégesis o en la interpretación bíblica es que nadie puede hablar más allá de lo que ha sido escrito. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Nadie puede pensar más allá de lo que ha sido escrito. Yo, como un evangelista, yo, como un pastor, yo, como un apologista, yo, como solamente un simple hombre que busca la salvación de Dios, no puedo, óigame bien, no puedo interpretar la Escritura más allá de lo que ha sido escrito. No lo puedo hacer. No puedo colocarle a Jesucristo títulos, nombres, los cuales la Escritura ni siquiera trata, ni se asoma a nombrarlo de esa manera. Jesucristo tampoco es, escúcheme, Jesucristo tampoco es el Hijo Eterno. Jesucristo tampoco es el Hijo Eterno. Sí, con este título, con este pensamiento teológico o este título teológico, ¿ya? Este argumento teológico tratan también de identificar a Jesucristo como otra persona, ¿ya? Dentro de una pluralidad de personas que es Dios, el Hijo Eterno. Pero con este título que se le da a Jesús, con el cual se identifica a Jesús, tratan, óigame bien, o caen en la más, de pronto discúlpenme usted por la palabra que voy a usar, caen en la más perversa contradicción bíblica. Y le voy a decir por qué. Porque para poder ser Jesucristo el Hijo Eterno, necesitaría tener una madre eterna. ¿Sí? Necesitaría tener una madre eterna. Y le voy a decir el por qué. Porque a Jesucristo le dicen el eternamente engendrado. Óigame bien, eternamente engendrado y por eso es el Hijo Eterno. Es la más grande de las contradicciones teológicas encontradas en los hombres o en los escritos de los hombres, ¿sí? Desde los grandes concilios
donde se le puso estos títulos al Señor Jesús, el Hijo Eterno, el eternamente engendrado, ¿sí? Vemos que caen en la más grande contradicción bíblica. Y por cierto, la más aberrante. Porque para que Jesucristo sea el eternamente engendrado, uno, si decimos que es eternamente engendrado, significa que todavía está siendo engendrado. Póngale lógica a ese pensamiento dogmático. Póngale lógica. Si decimos que Jesucristo es eternamente engendrado, entonces en estos momentos está siendo engendrado todavía, porque es eternamente engendrado. O sea, no se puede terminar de engendrarse porque se está siendo engendrado en la eternidad. Para poder que sea el eternamente engendrado es necesario que tenga una madre eterna también. Porque le recuerdo que según Lucas capítulo 1, verso 36, a María se le dice: lo que en ti es engendrado del Espíritu Santo es. Fue en ese solo y preciso momento cuando se le da el anuncio a María, es que Jesucristo es engendrado. No fue en la eternidad. Fue en el tiempo del ser humano, en el tiempo nuestro. Sí. Por eso dice que la Escritura dice que Dios, introduciendo su primogénito al mundo, sí, lo metió en el tiempo humano. Entonces no puede ser eternamente engendrado. Es una grande equivocación, es una grande contradicción dogmática, una grande contradicción de palabras también podemos decirlo, porque Jesucristo no puede ser eternamente engendrado, porque se necesitaría estar hoy siendo engendrado en la eternidad y tener una madre eterna. Y María no fue eterna. María tuvo un principio y tuvo un fin, tuvo un nacimiento y tuvo una muerte, como todos los seres humanos, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto venga el juicio. María tuvo que morir para cumplir esa sentencia bíblica. Entonces vemos que todos estos enunciados no identifican a Jesús, y nosotros como creyentes de X o Y iglesia nos llenamos, óigame bien, nos llenamos de pensamientos dogmáticos, nos llenamos de pensamientos teológicos, pero nunca nos llenamos de la Escritura. Nunca nos llenamos de la Escritura. Porque es muy diferente llamar a Jesucristo Dios que llamarlo Dios Hijo. Es muy diferente llamar a Jesucristo Dios el primero y el último que llamarlo Dios la segunda persona de la Trinidad. Es muy diferente llamar a Jesucristo Dios que llamarlo el Dios Hijo. ¿Y por qué es diferente? Porque tanto el término primero y último están en las Escrituras, pero el término segundo no está en las Escrituras, segunda persona. Porque a Jesucristo se le llama Dios. Y le voy a dar un ejemplo. El mismo Jesucristo se identifica como Dios. Lucas, capítulo 8, verso 39, después de haber sacado un demonio o una legión, el Señor Jesucristo le dice así, y se está refiriendo a él. Le dice a aquel hombre que fue un endemoniado, le dice, Lucas capítulo 8, verso 39, dice: vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y dice, y él se fue, o sea, aquel hombre, publicando por todas las ciudades cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Es muy diferente llamarlo Dios que llamarlo Dios Hijo, porque la Escritura no lo llama Dios Hijo, lo llama Dios. Lo llama Dios. Es diferente hablar en términos escriturales que hablar en términos teológicos. Los términos teológicos no caben en la Escritura. ¿Por qué? Porque son términos rebuscados para defender un dogma, para defender una creencia, para defender algo que yo creo. Y eso no está en la Escritura. No aparece. Jesucristo por ninguna parte se le llama la segunda persona de la Trinidad. Al contrario, se le llama el primero y el último. Jesucristo por ninguna parte se le llama el Dios Hijo.
No, se le llama Dios, que es diferente. Dios. Y eso lo vemos en Tito, capítulo 2, verso 19. Vamos a leerlo ahí. Se le llama Dios. Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Se le llama Dios, pero nunca se le llamó Dios Hijo. Nunca se le llamó Dios Hijo. Nunca se le llamó el Hijo Eterno. Nunca. No hay un apóstol, no hay un profeta que le llame a Jesucristo Dios Hijo. Por lo tanto, no podemos decirle o ponerle estos títulos, porque Jesucristo no es eso. Ese no es el Jesús bíblico. El Jesús bíblico nunca es el Dios Hijo. El Jesús bíblico nunca es la segunda persona de la Trinidad. El Jesús bíblico nunca es el Hijo Eterno. No, el Jesús bíblico no es eso. El Jesús bíblico es Dios. Dios. Y ahora en mis segundos 20 minutos le mostraré a ustedes por la Escritura cuál Dios es Jesús. En estos 20 minutos quisiera dejar claro que todos estos pensamientos dogmáticos, todos estos argumentos teológicos no son compatibles con la Escritura. No son compatibles en ningún momento, en ninguna forma, en ninguna manera con los títulos o con los nombres o con las palabras con que se le llamó a Jesucristo. Con que se le llamó a Jesucristo. A Jesucristo no se le llamó el Hijo Eterno. A Jesucristo se le llamó fue el Padre Eterno. Escúcheme bien. A Jesucristo no se le llamó el Hijo Eterno. No, no hay una escritura. No la hay. No existe donde se llame a Jesucristo el Hijo Eterno, el eternamente engendrado. No, la Escritura llama a Jesucristo Padre Eterno. Isaías capítulo 9, verso 6 nos dice eso. Nos dice eso. Isaías 9:6 nos dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, o Dios todopoderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Es muy diferente hablar en términos teológicos acerca de Jesucristo y es muy diferente hablar en términos bíblicos de él. Lo más acertado que usted puede hacer, mi querido amigo y hermano, es hablar de Jesucristo como lo que dice la Escritura que él es, no lo que no es. Porque podemos escuchar teólogos, podemos escuchar pastores hablando de Jesús lo que no es. Y usted, como trinitario, como dualista, va a decir amén a esas palabras. Pero pregunte usted, ¿dónde dice eso la Escritura? Y le dirán, esos son términos teológicos aplicados a Jesús. Pero la Escritura me dice, maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el hombre que no confía en Dios. No podemos hacer eso. Bueno, voy a dejar aquí. Esperemos que nuestro amigo Guido continúe con sus 20 minutos. Bien, gracias, Alexander. Pero quería antes de continuar que me aclararas algo porque no veo que el compartir que estamos haciendo no está en tu canal. ¿En dónde lo estás transmitiendo? Porque no veo que está en tu canal. ¿Me puedes responder? Este es un canal alterno, Guido. Ahorita lo subo al canal. No te preocupes. Ah, bueno, listo. Gracias, entonces. Bien, te quería pedir también el favor, Alexander, si puedes, faltando 5 minutos, me puedes avisar. Ok. Bien, bueno, entonces ya escuchamos la posición de nuestro amigo Alexander Serrato, una posición que va de acuerdo a su iglesia de la unicidad, la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Nuestro amigo Alexander decía que hablando de la Biblia y de la teología, pero bueno, yo, aunque soy teólogo, solamente esos conceptos que él habló sobre Dios, Hijo o la Trinidad, aunque no están en la Biblia, pero sí podemos ver el contenido como tal, o la descripción o la definición sí está en la Biblia.
Y hay otro principio también bíblico que dice que la Biblia se contesta con la Biblia. Yo en esta ocasión siempre utilizo Biblias en físico. Tengo esta que es la Biblia de Jerusalén latinoamericana y también mi libro Verdades de la Fe Católica. También estas son las dos fuentes que yo voy a utilizar en esta ocasión. No sé si ya estoy otra vez ahí no me veo en la pantalla. Sale ¿Me tu estoy foto, viendo ahí, Alexander, o no? sale tu foto. Ah, perdón, listo. Bueno, ahora sí otra vez. Si es que como no me veo ahí reflejado porque Alexander no utiliza su imagen, entonces ahí ya vi. Bien, entonces ya mostré la Biblia de Jerusalén Latinoamericana, una de las mejores versiones de Biblia de la editorial de Sclede Brover, hecha por eruditos bíblicos de la Escuela de Jerusalén y también parte de mi libro Verdades de la Fe Católica. Bueno, para la Iglesia Católica, a diferencia de la unicidad, existen dos conceptos importantes en Jesucristo. Nosotros creemos, basados también en la palabra de Dios, que en Jesucristo existe una naturaleza divina y una naturaleza humana. Ambas coexisten o ambas se hacen una sola en la segunda persona de que nosotros conocemos como la Trinidad, pero exactamente en Jesucristo. O sea, tiene un origen divino desde toda la eternidad y tiene también un origen humano en la Virgen María cuando se encarnó. Y eso es lo que yo voy a probar en las Sagradas Escrituras. Hay un texto que nos demuestra que Jesucristo existía anterior a su encarnación. Está en el prólogo del Evangelio de Juan, en el capítulo 1, verso del 1 al 18. Hay que tener en cuenta que los libros de la Biblia, y sobre todo los que tienen que ver con el Nuevo Testamento, se escribieron dependiendo de una necesidad o de una circunstancia en la cual el autor sagrado, en este caso Juan, el evangelista, el discípulo, también conocido como Juan el teólogo o Juan el discípulo amado, hacia finales del siglo I, o sea, el año 96 o 98, estaba extendiéndose una herejía de los ebionitas y otra persona llamado Cerinto, donde el cual empezaron a negar la naturaleza divina de Jesucristo. Es por eso que este evangelio ha sido considerado con el símbolo del águila, porque su lenguaje, a diferencia de los tres otros evangelios, que tienen el nombre de evangelios sinópticos, un término que viene del griego que quiere decir en paralelo, su lenguaje y tiene también algunas referencias que no aparecen en los otros tres evangelios. Y también dando respuesta a una también de las principales herejías tan antigua como es el propio cristianismo, como es el gnosticismo. Si nosotros vemos en lo que es el prólogo del Evangelio de Juan, es muy diciente porque aquí nos explica de una forma muy clara y muy tajante y muy específica cómo Jesucristo existía antes de su encarnación, de lo que nos está hablando nuestro amigo Alexander Serrato. Por eso empieza diciendo que en el principio existía la palabra, el término palabra o verbo, ya en griego es logos, porque sabemos que Dios Padre habla a través de su Hijo, como nos dice 1 Juan, capítulo 1, verso 1 y 2. Dice, existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios. Aquí vemos ya una dualidad. Estaba la palabra junto a Dios, pero no recalca que la palabra era Dios. En el griego koiné dialectus que hablaba nuestro amigo Alexander Escobar Serrato, el término principio en griego koiné es argesé. Y ese término, de acuerdo a la composición teológica y gramatical del autor sagrado, alude más bien a la posición en que estaba Jesucristo con el Padre, en este caso el verbo, porque no sabemos que en ese momento no era Jesús. Ese es el título que se le da después, el nombre que aparece ya, que se le revela tanto a María como a José en el Evangelio de Lucas y en el Evangelio de Mateo. Era el verbo o la palabra, y argesé quiere decir la posición que ocupaba Jesucristo más que el tiempo o el espacio. ¿Por qué? Porque en la eternidad no hay lugar para tiempo o espacio. La eternidad siempre es eterna. Ese es un principio filosófico que el cual uno lo puede entender. Yo no puedo decir en qué momento el Hijo empieza a existir porque no podemos deducirlo, como en este caso que empezamos esta transmisión, compartir con el hermano Alexander, hoy día martes hacia las 8:30 de la noche. Sabemos que hay un día y un lugar. La eternidad como tal está muy por encima y muy lejos de lo que es esta misma condición. Y nos sigue diciendo la palabra de Dios acerca de Jesucristo, que era la palabra que estaba en el principio junto a Dios. O sea que allí vemos dos personas divinas, el Padre y el Hijo.
y nos da también características. Ya el Hijo dice, todo se hizo por ella, o sea, por la palabra, y sin ella nada se hizo. Vemos también el poder de Jesucristo como el Pantocrator, o lo que es en griego el Todopoderoso. Lo que se hizo en ella era la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ahí empieza a relacionar ya lo que va a ser su misión mesiánica, ya cuando se va a encarnar. La luz, a diferencia de las tinieblas, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Aquí era ese dualismo que hay entre el bien y el mal, entre Dios y el diablo, entre lo que es la gracia y lo que es el pecado, entre lo que es Jesucristo como el Hijo de Dios y lo que es el demonio como el principal de los ángeles rebeldes, por el cual entra el pecado en el mundo cuando vemos en el capítulo Génesis en forma de serpiente hace caer a nuestros primeros padres, y ahí viene el primer anuncio de la salvación que se conoce como el protoevangelio, que aparece en Génesis 3:15. Sigue diciendo el apóstol Juan, hubo un hombre enviado por Dios, se llamaba Juan. Este vino para dar un testimonio de la luz, para que todos creyeran por él. No era la luz, está haciendo referencia, sino que era el último de los grandes profetas o los grandes naví, sino que debía dar testimonio de la luz. La palabra era la luz verdadera, otra vez Jesucristo, era la luz verdadera que ilumina a todos los hombres viniendo a este mundo. Si dice que viniendo a este mundo es porque existía antes de venir al mundo, está en el principio, desde toda la eternidad, al lado del Padre. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por ella y el mundo no lo conoció. Vino a los suyos, dando a entender que vino al pueblo de Israel, a la nación judía, a la nación de los patriarcas de Abraham, de Isaac, de Jacob, a la nación de los profetas, a la nación con la cual Dios había hecho una alianza en el monte Sinaí con Moisés. Y lo más curioso de todas estas cosas, como dice la palabra de Dios, que aunque vino a los suyos y dio manifestaciones como los versículos que dio nuestro amigo Alexander, por ejemplo, con lo que hablaba de Lucas, de curación asombrosa, que se reconoció como Dios, y muchas otras, todos esos prodigios de taumaturgo o taumación, que es el que hace milagros, es una de las características de Jesucristo, que lo voy a explicar un poco más en la segunda versión. Y sigue diciendo, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que recibieron les dio poder de hacer hijos de Dios, ya en una forma ya de adopción, porque nuestro amigo Alexander ese rato decía que Jesucristo es el único que se ha engendrado directamente del Padre, como aparece tanto en Hebreos capítulo 1, verso 5, como en Hebreos 5:5. Esa también es una gran diferencia entre lo que es Jesucristo en relación a los hombres creados y en relación también a los ángeles, que son seres espirituales creados al principio de la creación, en el principio de todo el universo. Sigue diciendo, los cuales no nacieron de sangre ni de deseo de carne, sino de deseo del hombre, sino que nacieron de Dios, ya sabemos, en un sentido figurado, en un sentido espiritual, y la palabra se hizo carne. Vemos bien ya en el verso 14 que esa palabra que coexistía con el Padre desde el principio de toda la eternidad, que no lo podemos medir humanamente hablando con un reloj, con un tiempo, con un día, un mes o una fecha establecida, vemos ya que aquí asume ya una condición de ya humano. El término carne en griego es sar, lo repite otra vez en el verso 14, y nos da una característica muy especial. La palabra se hizo carne y puso su morada, en otras versiones dice, y su tienda entre nosotros. Ya cuando Jesucristo se hace hombre, mire lo que dice la palabra de Dios, y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe el Padre como unigénito. Este es otro término muy importante también, exclusivo del Hijo de Dios, que aparece tanto en el verso 14 como en el verso 18, que lo voy a explicar, ya que nuestro amigo Alexander Serrato dice que no hay ninguna término en la Biblia donde se diga que Jesucristo, siendo hijo, sea igualmente Dios. Vamos a definir también desde el griego con el término unigénito. Y nos dice diciendo que ese unigénito está lleno de gracia y de verdad. Dos características que van unidas a Jesucristo en su divinidad con el Padre y en su humanidad al encarnarse la Virgen María, y de acuerdo a su misma misión mesiánica. Igual a los hombres, menos en el pecado. Santo, puro, inmaculado, como dice también en muchas partes de la Biblia y sobre todo en la carta a los Hebreos. Juan dio testimonio de él y clama, este era el que yo dije, el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. Y vemos bien que existía antes de él, de Juan, sabiendo ya lo que era la divinidad de Jesucristo. Porque humanamente hablando, vemos que Juan, el hijo del sacerdote Zacarías e Isabel, nació anterior a Jesucristo, unos 6 meses antes. Vemos lo que es en el capítulo
2 del Evangelio de Lucas, lo que fue cuando María visita a su prima Isabel. Pero vemos cómo este gran profeta, este Nabí, este Juan el Bautista, la voz que clama en el desierto, reconoce que Jesucristo es anterior a él. Pues de su plenitud hemos recibido toda gracia y por gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, nos da el contexto histórico de lo que es la ley mosaica y lo que era la salvación del pueblo judío. La gracia y la verdad nos ha llegado, ¿por quién? Por Jesucristo. Aquí ya aparece otra vez, aquí ya aparece el término con que se identifica el Hijo de Dios, Jesús Cristo. Jesús, el término Yeshua o Josué, quiere decir Dios salva o Yahvé salva, y Cristo o Cristos es el mismo término en hebreo de Masías o Masías, que quiere decir el ungido, el sagrado, el que era esperado o el anunciado. Termina ese prólogo otra vez dando la misma idea del apóstol Juan. A Dios, oiga bien, a Dios nadie lo ha visto jamás, hablando del Padre, pero ¿quién? Pero el Hijo unigénito que está en el seno del Padre, Él nos lo ha contado. Entonces en el verso 18 reforzamos otra vez esa característica que veíamos desde el principio, la unidad, la relación, la coexistencia de divinidad, de intimidad, de unión íntima entre el Padre y el Hijo. Y vuelve a recalcar que el que viene es el Hijo, que es Jesucristo, y lo relaciona como unigénito, un término en griego que viene de dos vocablos que es monogenes, mono único, y genes quiere decir el único en su género, el único en su especie, el único que es igual al Padre, único engendrado, único en su clase, único nacido, sin paralelo y incomparable, dando a entender que Jesucristo es consustancial, o sea, tiene la misma sustancia del Padre, como lo dice Hebreos 1:3. Él es el Hijo de Dios en forma única, el Hijo legítimo de Dios, monogenes teos, como aparece en Juan 1:18. Ahora, ¿qué pasa entonces con la naturaleza humana de Jesucristo? Bien, había sido profetizada por Isaías. Si vamos al libro de Isaías, que ha sido llamado como el quinto evangelio, un libro escrito casi 800 años antes de la era cristiana, sobre todo lo que nos dice Isaías en el capítulo 7, verso 14, una referencia a lo que es ya la venida humanamente hablando de el verbo de Dios hecho carne. Dice, pues viene el Señor mismo. ¿Quién es el Señor? El Adonai. En el Antiguo Testamento siempre se identifica como al Padre, a Yahvé, el Dios de los ejércitos, Yahvé Shebaot. Dice, el Señor mismo va a dar una señal. ¿Cuál es esa señal? He aquí que una doncella está encinta y dará a luz a un hijo. Nótese bien que el que viene no es el Señor, sino que el Señor va a enviar a su hijo que van a ser de una doncella. Lo mismo que veíamos en el prólogo de Juan en el capítulo 1, verso 1, respaldado ya en el verso 14 y también confirmado en el verso 18. Esta profecía mesiánica de Isaías 7:14 se cumple si vamos a ver lo que nos dice el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, una de las cartas que escribió este apóstol a los gentiles hacia el año 58, en el capítulo 4, verso 4, y que tiene también una relación muy directa con Génesis 3:15, como decía yo, el primer anuncio de la salvación. Porque en Gálatas 4:4 nos dice el apóstol a los gentiles por revelación divina. Sabemos que este apóstol no conoció a Jesucristo, lo conoció simplemente en una visión camino a Damasco, pero también se hacía llamar el último, los apóstoles, el abortivo, el gran apóstol de las naciones. Dice, de igual manera también Gálatas 4:4, cuando dice, pero al llegar la plenitud de los tiempos, qué importante esto, la plenitud de los tiempos ya en la historia de la salvación que viene desde los patriarcas, desde los anunciados por los profetas, de la ley de Moisés, de todos los oráculos, de los reyes, dice, cuando llega la plenitud de los tiempos, por la iniciativa del Padre, porque todo viene por la misma iniciativa del Padre, dice el apóstol Pablo, envió Dios. ¿A quién envía Dios? ¿A él mismo? No, envía a su Hijo. Ya sabemos que este Hijo existía desde toda la eternidad y es llamado unigénito, una característica que solo aparece en relación directa al Padre con el Hijo y también que es engendrado, como veíamos anteriormente en Hebreos capítulo 1, verso 5 y Hebreos 5:5. Dice, nacido de mujer, aquí el término mujer, gracias, guné en griego, y nacido bajo la ley. ¿Cuál ley? Sabemos que es la ley de Moisés. Vemos entonces ese mismo concepto. Ya en su naturaleza humana, sabemos, también nos dice la palabra de Dios, que por medio de los profetas Dios había comunicado este mensaje que trata de su Hijo Jesucristo,
nuestro Señor, que como hombre era descendiente también del rey David. Muy importante esto, el reinado mesiánico también con Jesucristo. Por eso es que Poncio Pilato coloca en la cruz rey de los judíos, Jesus Christus res idundorum. Eso aparece en Romanos 1, 3, 4 y en 2 Timoteo 8, ya humanamente hablando. En su naturaleza humana, viene de la estirpe de David, humanamente hablando su padre es David. Tanto José como María eran descendientes de la casa de David, como dice también Romanos 1:3, porque él mismo tomando naturaleza de siervo nació como hombre, también ese signo cristológico muy hermoso que aparece en Filipenses 2:7, asume su condición humana y toma la posición más baja en el judaísmo antiguo, que era de siervo, dulé o esclavo. En cuanto al humano, era de raza judía, como también nos especifica el prólogo del Evangelio de Mateo, capítulo 1, verso 1, donde dice que Jesucristo venía tanto de Abraham, el padre de los patriarcas, como de David, en cuanto a la dinastía monárquica. En cuanto al humano de raza judía y de la tribu de Judá, en Hebreos 7:14, de los 12 hijos que trae Jacob, sabemos que Judá, como lo dice también Apocalipsis 5:5, Jesucristo, el león de la tribu de Judá venían los reyes y los sacerdotes venían de la tribu de Leví. Jesucristo era de la tribu de Judá. Pues por un poco tiempo Dios hizo a su hijo algo menor que los ángeles, también aparece en Hebreos 2:9, humanamente hablando, porque Jesucristo en su condición divina siempre ha asistido, teniendo un desarrollo normal, ya que fue creciendo en cuerpo y mente, gozando el favor de Dios y de los hombres. Humanamente hablando, el Padre veía en el cielo cómo Jesucristo, humanamente hablando, sus 33 años, y cuando hace su primera manifestación a los 12 años, como aparece en Lucas 2:52, y en referencia a Proverbios 3:4, tenía el agrado, tenía el apoyo y tenía el respaldo de su padre en el cielo. Entonces, con esta intervención, primera intervención, dejo claro la posición de la Iglesia Católica sobre la divinidad de Jesucristo y su humanidad en la segunda persona de la Trinidad. Entonces, vamos a escuchar atentamente a nuestro amigo Alexander en su segunda intervención. Gracias, Guido. Permíteme cuadrar aquí unas cositas ya para la segunda intervención. Listo. Bueno, como ya escuchamos a nuestro amigo Guido, él nos habla también del concepto teológico y nos dice que Jesús, pues, que hablándolo acerca de los conceptos teológicos, dice que él puede mostrar esos conceptos en la Biblia. Y habla que Jesucristo como la segunda persona de la Trinidad fue mostrado en Juan 1:1, Juan 1:18, Juan 1:14, Isaías 7 y Filipenses capítulo 2, verso 7. Pero ninguno de esos textos, vuelvo y aclaro, no hay un solo texto bíblico, no hay un solo texto bíblico que muestre a Jesucristo o que diga que Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad. Dicho esto, ya podemos decir que lo que Jesucristo no es que Jesucristo no es la segunda persona de la Trinidad, no lo dice. Jesucristo no es el Dios Hijo, no lo dice. Jesucristo no es el Hijo Eterno, no lo dice la Escritura. ¿Sí? Jesucristo no es eso. Ahora, ¿qué dice la Escritura? La Escritura sí dice, voy a decir lo que dice, sí dice quién es Jesucristo. La Escritura me dice que Jesucristo es el Hijo de Dios. Lucas capítulo 1, verso 31 dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Podemos decir eso. ¿Jesucristo es el Hijo de Dios? Sí. ¿Los unicitarios reconocemos que Jesucristo es el Hijo de Dios? Sí, lo reconocemos. Ahora, ¿la Biblia dice que Jesucristo como el Hijo de Dios es otra persona diferente a Dios? No, no lo dice. No lo dice. Y vamos a analizar los versos que nos da el amigo Guido al final de estos 20 minutos. Vamos a analizarlos. Y vamos a tomarnos un tiempo para analizarlos. Pero, ¿qué nos dice la Escritura acerca de Jesucristo? ¿Qué reconocieron? Óigame bien. ¿Qué reconocieron los apóstoles, los que estuvieron con él, los que anduvieron con él, los que hicieron carpas, tiendas, durmieron y compartieron el alimento con él? ¿Qué demuestra?
vivieron con él. ¿Qué nos dicen ellos? Judas nos dice esto de Jesús. ¿Quién es Jesús? Recordemos que dijimos que Jesucristo era Dios. Pero para Judas, ¿quién es Dios? O Jesucristo como Dios. ¿Es el segundón, es la segunda persona? No, mire lo que dice. Aquel pues que es poderoso para guardaros sin pecado y presentaros delante de su gloria irreprensible con grande alegría, al Dios único, sabio, nuestro Salvador, sea gloria, magnificencia, imperio, potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Al único y sabio Dios, dice Judas, nuestro Salvador. ¿Quién es el Salvador? Jesucristo dijo que él era el Salvador del mundo. Entonces Judas dice que Jesucristo es el único Dios. Y si es único es porque no hay otro igual a él, no hay otro semejante a él. Como dicen, es que Jesucristo es la segunda persona porque él hace parte de una pluralidad de personas. Pero aquí dicen que él es el único Dios y único no admite. Si hablamos único numéricamente, único, es solo. Si hablamos único en el sentido gramatical o en el sentido del significado, nos dice que sin otro igual a él o semejante a él, significa único. Y Judas dice que Jesucristo es el único Dios. ¿Qué dice Pablo? Pablo dice esto. 1 Timoteo capítulo 1, verso 15 al 17 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia para ejemplos de que habían de creer en él para vida eterna. Por tanto, mire cómo exalta Pablo a Jesucristo. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Tanto para Pablo como para Judas, Jesucristo es el único Dios. Y recordemos tanto numéricamente como gramatical o el significado de la palabra único significa sin otro igual a él o semejante a él. No tiene gemelo, no tiene semejante. Entonces, ¿de dónde sacan ese cuento? Discúlpenme la palabra, que dice que Jesucristo es otra persona diferente y distinta a Dios. No, él es el único Dios. Como Dios es el único Dios. Ya dijimos, ya mostramos que Jesucristo es Dios. Pero ¿qué Dios es? El único Dios. Lo muestra Pablo y lo muestra Judas. Ahora, es de aclarar algo que dice nuestro amigo Guido en cuanto a Juan. Vamos a ponerlo aquí. Juan, capítulo 1, verso 14. Nuestro amigo Guido dice, Juan capítulo 1, nuestro amigo Guido dice que la palabra, o sea, Jesús, que Dios habla por medio de la palabra o por medio de su Hijo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que Dios habla por medio de su Hijo? O sea, que Dios es mudo. Eso es lo que nos trata de enseñar, indicar el amigo Guido. Dios habla a través de su Hijo porque su Hijo es la palabra. ¿Cómo es eso? Entonces Dios es mudo y habla y le hace señas al Hijo para que el Hijo entonces hable. Es un mal concepto, tanto del texto gramatical en el griego como su aplicación en las escrituras. ¿Por qué? Porque cuando la escritura me habla de la palabra, y voy a mostrarlo aquí en el griego, ¿ya? Salmo 33, verso 4, que dice, Joti, Euses, Hologos, Tou, Yahweh, Kai, Pantato, Erga, Autob, Empistei. ¿Qué quiere decir esto? Mire, dice, porque recta es la palabra de Jehová, y toda obra de él fue hecha con fe o con fidelidad. Sí, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. Verso 6. O sea, ¿qué es el hologos? Como aparece en Juan 1:1, ¿ya? Juan 1:1 dice o habla del hologos, que estaba con Dios. Pero ¿qué es el hologos? Como ustedes lo ven aquí en pantalla, es la palabra que ¿qué? Que sale por la boca de Dios. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Verso 9, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. O sea, Dios no es mudo. Dios no es mudo para que otro hable por él.
Dios no es mudo. La palabra, el hologos, es lo que sale de su boca. Es el aliento de su boca. Es lo que él habla. No es otra persona. No, y aquí lo estamos viendo. No es otra persona. Bueno, no quiero extenderme en este tema porque es muy largo y solamente demostrar eso. Ahora, el amigo Guido dice, referente aquí a Juan, vamos a buscar dónde tenemos Juan aquí. Juan 1, aquí está. Dice Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque es primero que yo. O sea, el amigo Guido nos dice que este Jesús, que es la segunda persona de la Trinidad, ya existía, porque Juan dice que es primero que yo. Pero le tengo malas noticias tanto al pueblo católico como al pueblo trinitario protestante. Aquí Juan no se está refiriendo, óigame bien, Juan no se está refiriendo a otra persona divina que era antes que él o que preexistía antes que él. No, si usted lee desde el texto 19 entenderá. También la explicación del verso 18, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Cómo le dio a conocer? Mire, aquí está el testimonio de Juan. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y aclaro que todo el mundo, católicos, trinitarios, dualistas, solamente llegan hasta el verso 18. De aquí para acá no cogen nada y vuelven a aparecer en el verso 29. Pero del verso 19 en adelante se pierden. Esta escritura no existe para ellos. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, endereza el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Óigame bien, del Señor como dijo el profeta Isaías. Entonces, ese que es antes de Juan, porque es primero que él, no es otra persona, es el Señor, como dijo el profeta Isaías que vendría. Recuerde, mire lo que dice Juan. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, endereza el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. ¿Y quién dijo el profeta Isaías que vendría? Ahí está explicado, tanto el verso 15 como el verso 18. Este, que es la palabra hecha carne, es el Señor, como dijo el profeta Isaías. ¿Y quién dijo el profeta Isaías que vendría? Y habla de la palabra. Leámoslo. Y habla de la palabra. Vamos a leerlo. Isaías capítulo 40, verso 3. Voz que clama en el desierto, prepara camino a Jehová, endereza calzada en la soledad a nuestro Dios. Oiga lo que dice, endereza calzada en la soledad a nuestro Dios. Mire, a nuestro Dios, ¿a cuál Dios? Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová lo ha hablado. ¿Qué habló Jehová? Que el profeta Isaías tendría que enderezarle el camino a él. Y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá. Verso 10 o verso 9 al final dice, ve aquí al Dios vuestro. Verso 10, he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. ¿Quién vendría? Jehová. ¿Y quién es Jehová para Isaías? Léalo. ¿Quién es Jehová para Isaías? Isaías capítulo 63, verso, vamos de una manera rápida, Isaías 63, verso 16, dice, porque tú eres nuestro Padre, si bien Abraham nos ignora, Israel no nos conoce, tú Jehová eres nuestro Padre. Isaías 64, 8 dice, ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre y nosotros barro. Jehová para Isaías es ¿quién? El Padre, pero no se queda solamente allí, también dice que es el único Dios. O sea, no sé de dónde sacan conceptos. Como dije, son conceptos teológicos. Isaías 37, 16, palabras de Isaías dice, Jehová de los ejércitos. Esto lo escribió Isaías. Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios. Tú eres el único Dios. Monos ahí, solo o monos, único o solo tú eres
Dios de todos los reinos de la tierra, tú hiciste los cielos y la tierra. Verso 20, ahora pues Jehová Dios nuestro, líbranos de su mano, para que todos conozcan, para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová. O sea, el que vendría es Jehová, y por eso dice que ese, que es el único unigénito que está en el seno del Padre, le dio a conocer. Ahorita aclaro ese concepto también si me queda tiempo, ¿sí? Y si no, doy el texto para que ustedes lo miren. Ahora el amigo Guido nos habla referente a Isaías 7:14, dice, nótese que el Señor va a enviar a su Hijo, pero Isaías 7:14 no dice eso. Isaías 7:14 no dice eso, dice que Isaías, el contexto entero dice que el que vendría es Jehová. Isaías 33:22, Isaías 35:4, dice que el que vendría a salvarnos es Jehová, y Jehová no es el Hijo, Jehová es el Padre, como lo acabamos de ver. Pero Isaías 7:14 no dice que Jesús o que el Señor va a enviar a su Hijo. No, eso no lo dice. Eso, vuelve y hablo, son conceptos, palabras humanas. Isaías 7:14 dice, mire lo que dice, por tanto, el Señor mismo. ¿Quién es el Señor? ¿Quién es el Señor? Isaías 6 se nos aclara, ¿sí? Dice que Isaías vio al Señor, a Jehová de los ejércitos. Para Isaías ese es el Señor. ¿Quién es el Señor? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. Es el Señor mismo. No dice que va a enviar a su Hijo. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ese nombre está identificando quién es Jesús. Porque este debate se trata de identificar quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Emmanuel. ¿Qué significa Jesús? Dios con nosotros. Ese es Jesús. Ese es Jesús. Dios con nosotros. O sea, ¿quién? El Señor mismo. Como lo dice, yo mismo iré y lo salvaré. Ahora, recuerde que el nombre Jesús, ¿ya? El nombre Jesús significa Salvador. Eso significa el nombre Jesús. Y mire lo que nos dice Isaías referente a quién es el Salvador. Aquí estamos viendo quién es Jesús. ¿Quién es el Salvador? Mire Isaías 60, verso 60, Isaías 60, verso 1 dice, levántate, resplandece porque ha venido tu lumbre y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad los pueblos, mas sobre ti nacerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. No dice el Señor que enviaría a su Hijo, sino el Señor mismo. Por eso Isaías 60 lo ratifica, mas sobre ti nacerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Isaías 60:16 ratifica que Él es el Salvador, es el Salvador. Dice, y mamarás la leche de las naciones, el pecho de los reyes mamarás, y conocerás que yo Jehová soy el Salvador tuyo, el Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Por aquí vemos que Isaías está identificando a Jehová, el único Dios, como el Salvador. Dice, y conocerá todo hombre que yo Jehová soy el Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Por eso Pablo, por eso Judas llaman a Jesucristo el único Dios. Único Dios, no lo llaman la segunda persona de la Trinidad. Pero no, esto no queda solamente allí. Vamos a ver el testimonio de Santiago. Santiago, mire lo que llama, cómo llama a Jesucristo. Santiago capítulo 2, ¿sí? Jesucristo es el Hijo de Dios, sí, en cuanto a la carne, ¿Quién es? Mateo capítulo 1, verso 21, nos dice que todo esto aconteció, eso que vivió María, aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Dice, y darás un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, o por medio del profeta, cuando dijo aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. Recuerde que el profeta solamente creía en un solo y único Dios. Valga ahí la redundancia. Solo y único Dios. ¿Sí? Entonces Jesucristo es el único Dios, por eso Pablo y Judas lo reconocen. Pero ¿qué dice Santiago capítulo 2? Para Santiago, ¿quién es Jesús? Hermanos míos, no tengáis vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con actitud de favoritismo. Mire, esto es lo que creemos nosotros los pentecostales, lo que dice la Biblia. ¿Quién es Jesús? El Señor. Pero Santiago, ¿cómo lo llama? Y esta es la Biblia de las Américas, y lo puede también usted buscar, amigo Guido, en la Biblia de Jerusalén. Ahí está igualito. Mire, ahí está igualito. ¿Cómo lo llama Santiago? Y recuerde que Santiago estuvo el día que el Señor le dijo a sus apóstoles, el que me ve a mí ve al Padre. Estuvo ahí Santiago. Y mire cómo lo llama al Señor.
Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la semejanza de Dios. Santiago llama a Jesucristo, ¿cómo lo llama? Señor y Padre, porque él estuvo el día que le dijo, el que me ve a mí, ve al Padre. ¿Cómo lo llama Pablo? Vamos a ver. Segunda de Corintios capítulo 6, verso 16 en adelante, o verso 17 dice, por lo cual salí en medio de ellos y apartados, dice el Señor. ¿Quién es el Señor para Pablo? ¿Quién es el Señor? El Señor es Jesús. Recuerde que Pablo dice que solamente hay un Señor, Jesucristo. Dice, por lo cual salí en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toqué lo inmundo, y yo recibiré y seré para vosotros por Padre. Para Pablo, ¿quién es Jesús? El Señor, el Padre. Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Padre, y seré para vosotros por Padre. ¿Quién lo está diciendo? El Señor. Vamos a leer lo que dice lo que dice Juan. Primera de Juan capítulo 3. Mire, ya miramos lo que dice referente al contexto de Primera de Juan 1, 14, 15 y 18, que es el Señor, como dijo el profeta Isaías, o sea, el Padre. Primera de Juan dice, mira cuál amor nos ha dado, ¿quién? El Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a él. El mundo no nos conoce porque no conoció a quién, al Padre. Y Juan 1:10 dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho y el mundo no le conoció. ¿Quién? Al Logos, al que se hizo carne. Pero ¿quién es ese Logos? El Padre. Por eso el mundo no nos conoce porque no le conoció a él. ¿A quién? Al Padre. ¿Ya? Pero mire lo que dice el verso 5 y sabéis que él apareció. Aquí la palabra es efanorexen. Y sabe mi amigo Guido que efanorexen significa fue manifestado. Y sabéis que él fue manifestado. ¿Quién? Ese él quiere decir el Padre. Y sabéis que él apareció o fue manifestado para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. Por eso Pablo dice, Dios fue manifestado en carne. Ahora, por último, referente a Juan 1:18, léase lo que dice Zacarías capítulo 12. Dice así, en estos 30 segundos que me quedan, profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel, Jehová que extiende los cielos. Esta palabra es de Jehová. Mire quién es aquel que es el Hijo unigénito. Dice, habla Jehová, capítulo 12, verso 1, y derramaré sobre la casa de David, el verso 10, y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, y se afligiéndose como quien se aflige por el primogénito. ¿Quién es ese hijo unigénito? El mismo Jehová, es el mismo Jehová. No hay un Dios hijo. Hasta aquí mis 20 minutos. Entonces ya en mi segunda intervención quiero hacer énfasis, alcancé a escuchar algo sobre José Luis, estaba hablando otra vez de la relación solamente de la persona de Jesucristo. No sé, pero no alcancé de pronto si nuestro amigo José Luis explicó un término que a mí me llama mucho la atención, que es Alexander. muy importante, que es unigénito. No sé, pero bueno. Alexander, no sé si... no soy José Luis, Alexander. Perdón, Alexander, discúlpame, Alexander, sí. Bueno, entonces, yo en esta segunda intervención, vuelvo y te repito, por favor, cuando falten 5 minutos, me avisas. Yo ya explicando en mi primera intervención de que Jesucristo tiene una naturaleza, una preexistencia en su divinidad con el Padre, desde Juan 1:1, como lo explicaba, todo ese prólogo que me parece muy importante. En el verso 14 habla que es el Hijo el que se encarna, el Padre no es el que se encarna, sino que es el Hijo. Y veamos también en el verso 18 otra vez esa misma relación entre el Padre y el Hijo, cuando el Hijo manifiesta su gloria ya humanamente hablando, y ya la relación ya en su humanidad, ya en un tiempo establecido, como lo dice Gálatas 4:4, en el cumplimiento de los tiempos, ¿quién? Dios envía a su Hijo. No es Dios mismo el que se encarna, sino que Dios envía a su Hijo. Ahí está otra vez esa dualidad. Ya en su ministerio público, Jesucristo asume varias funciones de su legado mesiánico, de su misión mesiánica. En Zacarías 6:13 hay una alusión que se puede hacer una prefigura, porque todo el Antiguo Testamento y sus personajes principales son prefiguras de Jesucristo, sobre Jesús dando 2 misiones como rey y como sacerdote. Eso lo vemos en Juan, en el capítulo 1, verso 49. Vamos entonces al Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 49, donde dice la palabra de Dios, Jesucristo ya iniciando su ministerio público y reuniendo a sus primeros discípulos. Natanael le dice, Natanael,
¿De qué me conoce? Le respondió Jesús. Antes de que Felipe lo llamara, cuando estabas debajo de la higuera, le respondió Natanael, que es el mismo Bartolomé, le dice Rabí o Raboni, que quiere decir maestro, tú eres el Hijo de Dios y tú eres el Rey de Israel. Vemos solamente en este versículo 49 tres títulos referentes a Jesucristo: Rabí o maestro, maestro de acuerdo a la ley mosaica, en el mismo contexto que hemos hablado en que Jesucristo vino a la nación de Israel, Hijo de Dios, y también eres el Rey de Israel, el Rey prometido. Por eso es que Jesucristo, veíamos también su naturaleza humana, que también tiene sangre davínica o sangre real. Y el otro título que aparece en Zacarías 6:13 es el de sacerdote. También hace alusión todo lo que es la carta a los hebreos. Jesucristo en su humanidad, como veíamos anteriormente, por pertenecer a la tribu de Judá, no cumplió funciones propiamente sacerdotales. Jesucristo se reunía más que todo en las sinagogas, predicaba en las sinagogas, solamente al templo iba en las grandes festividades o cuando expulsó a los mercaderes. No obstante, el autor desconocido de la carta a los hebreos, que algunos la atribuyen a Pablo, otros a Bernabé o a Apolos, sí especifica también esa función sacerdotal en Jesucristo, porque él también, de acuerdo a lo que es la religión, tiene tres papeles importantes. Él es sacerdote, al mismo tiempo él es una ofrenda, un sacrificio, un holocausto por el Padre, y el altar es su cruz la cruz del Calvario en Jerusalén, cuando fue crucificado por la salvación de todos nosotros, como lo dice 1 Juan capítulo 2, verso 2. En Hebreos capítulo 3, verso 1 nos dice: por lo tanto, hermanos santos, participemos de una vocación celestial, consideremos a quien, al apóstol, aquí también dice apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión, que es Jesús. O sea, aquí vemos otros dos títulos: el de apóstol, que quiere decir enviado. ¿Enviado por quién? Enviado por el Padre, y también como sumo sacerdote en la persona de Jesucristo. Entonces, vemos que Jesucristo es un rabino, cumplió funciones de rabino, cumplió funciones de rey, anunciado también, como entró Jesucristo el domingo de Ramos, según Zacarías 9:9, montado en un burrito, como lo hacían antiguamente los reyes. También es apóstol porque es enviado por el Padre, y también es sumo y eterno sacerdote. Ya en su ministerio público, Jesús realiza tres características especiales que lo identificaban de acuerdo a lo que él había su misión aquí en la tierra. En Mateo 4:23 y 24 nos dice la palabra de Dios, en Mateo 4:23 en adelante, del 23 al 25, nos dice: Jesús enseña y sana. Recorría todo Jesús, toda Galilea. Nos sitúa en Galilea al norte, Galilea de los gentiles, donde Jesucristo pasó 30 años de su vida. Por eso era conocido como Jesús de Nazaret, el Nazareno o el Galileo. ¿Y qué hacía? Empezando su ministerio público, enseñaba en las sinagogas, que eran los lugares de culto, de oración a los judíos, como todavía hoy en día lo hacen, el sábado o el día de descanso, el séptimo día, proclamando la buena nueva. Por eso que es un apóstol también, la buena nueva o el evangelio de qué? Del reino. El reino que prometió Jesucristo es el reino de los cielos, el reino eterno, como aparece también en Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7, y curando todas las enfermedades y toda dolencia en el pueblo. Su fama llegó a toda Siria y le trajeron todos los que se encontraban mal con enfermedades y sufrimientos diversos, endemoniados, lunáticos y paralíticos, y a todos los curó. Y le siguió una gran muchedumbre de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y de todo el lado del Jordán. Aquí vemos tres características especiales de Jesucristo. Jesucristo enseñaba, didascaír en griego. Jesucristo también predicaba el evangelio, la buena nueva, que es en griego kerisaín, y también Jesús curaba o sanaba, que es un término en griego que quiere decir terapebein. Esas son las tres características de Jesucristo en su ministerio público: enseñar, predicar y sanar. Los signos mesiánicos que lo acompañaron a su misión, enviado por el Padre. Se me había olvidado decir que nuestro hermano Alexander decía que si el Padre era mudo. El Padre no es mudo, porque hay tres episodios en los evangelios donde el mismo Padre reconoce a Jesucristo, le da su complacencia, le da su voz de apoyo y le da toda autoridad cuando Jesús es bautizado también en el templo de Jerusalén y en su transfiguración. Dice, se escucha de lo alto, dice el Padre mismo, Yahvé Sebaot, de que hacía referencia nuestro amigo Alexander en Isaías, cuando dice: este es mi hijo amado, escúchelo, en que tengo toda mi complacencia.
Esa es una de las cosas de las cuales yo nunca he podido entender a los unicitarios, porque dicen que el mismo Jesucristo en la tierra estaba hablando a él mismo en el cielo, donde vemos en los evangelios dos connotaciones completamente diferentes. El Hijo está en la tierra y el Padre sigue estando en el cielo, y el mismo Padre es el que manifiesta su complacencia con su Hijo, su único Hijo, que es unigénito, como decíamos en griego, monogenes. Hay otro himno cristológico en Pedro también, donde ya hablando un resumen de su misión aquí en la tierra, lo vemos en 1 de Pedro capítulo 2, verso del 21 al 25, en una de las cartas pastorales de este apóstol, el príncipe de los apóstoles. Pero para esto ha sido llamados, ya que también Cristo sufrió por ustedes, dándonos un modelo para que sigan sus huellas. El que no cometió pecado, esa era una característica también de Jesucristo, igual a nosotros, menos en el pecado, y en cuya boca no hubo ningún engaño, el cual, a ser insultado, haciendo referencia a lo que fue el proceso de Jesucristo, tanto en el Sanedrín como en el pretorio romano con Poncio Pilato, al ser insultado no respondió con insultos. Al padecer no amenazaba, sino que se ponía en manos de aquel que juzga con justicia. Él mismo que sobre el madero, sobre la cruz, llevó nuestros pecados en su cuerpo, porque es el cordero inmolado, ya lo veíamos, asume las funciones de sacerdote, pero también de sacrificio en la cruz del Calvario, a fin de que, muertos a nuestros pecados, vivamos por la justicia, por cuyas heridas hemos sido curados. Éramos como ovejas descarriadas, pero ahora ha vuelto el pastor y guardián de las almas. Esta referencia también la encontramos en lo que es la profecía de Isaías 53, del 1 en adelante, del 1 al 14, sobre el siervo doliente, donde dice que Jesucristo, por sus llagas o por sus heridas, hemos sido sanados. También nuestro amigo Alexander hacía mucha referencia a alabanzas o a calificativos propios de Jesucristo, pero hay un pasaje muy importante en el libro de Revelaciones o el Apocalipsis, con que se termina lo que es el mensaje de Dios a través de los hombres, también escrito por el apóstol y evangelista Juan en la isla de Patmos a finales ya del siglo I. Encontramos una doxología. Doxología es un término en griego de alabanza tanto al Padre como al Hijo, y aparece en el libro del Apocalipsis en el capítulo 5, verso del 11 al 14. Dice así: y en la visión oí la voz de una multitud de ángeles, está hablando ya en el cielo, alrededor del trono. Sabemos que el que está en el trono es el Padre, y de los vivientes y de los ancianos. Su número era millares de miriadas y millares y millares de millares. Y decían con voz fuerte, vamos a ver qué era lo que hacían o qué era lo que proclamaban estos seres en el cielo, los ángeles, y también, como nos dice acá, los ancianos, decían con voz fuerte en el verso 12, digno es el cordero degollado. La forma como también Juan el Bautista, del cual hacía alusión Alexander Escobar Serrano, al principio de Jesucristo, él mismo lo identifica: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero, el animal que simbolizaba la redención de lo que fue la salida, el Peshá de los judíos, de la esclavitud en Egipto a la libertad, camino del Mar Rojo, cuando atravesaron el desierto del Sinaí a la tierra de prometida el Canaán. Ese mismo animal que inmolaban a las 9 y a las 3 de la tarde en el templo, la misma hora en que el Evangelio de Marcos nos dice que Jesucristo estuvo pagando por nuestros pecados. Por eso el simbolismo del Cordero. Vino el Cordero degollado, de recibir ¿qué? Al Cordero se le da ¿qué? Poder, riqueza y sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Todos esos atributos, todos estos prerrogativos propios de Jesucristo. ¿Por qué? Por lo que el sacrificio que hizo por todos nosotros. Pero lo importante es que el mismo autor sagrado, en esta visión inspirado por el Espíritu Santo, sigue diciendo: y toda criatura del cielo y de la tierra y debajo de la tierra y del mar, es decir, toda la creación en general y todo lo que hay en ellos, oí que respondían. Vamos a ver, está hablando de un mensaje que es una cosmovisión de lo que es el pensamiento judío en aquel entonces, los seres en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra y también los mares, o sea, la creación entera. ¿Qué es lo que reconocen o qué es lo que alaban? Nos dice en el verso 13, al que está sentado en el trono, que sabemos que es el Padre, y al Cordero. Aquí hay una
el término y kai hace una diferencia entre el que está sentado en el trono, que es el mismo Dios Padre, también como veíamos en Daniel 7, 13, 14, que es representado también como el anciano de días, y al que viene a él, que es el Hijo del Hombre. En este caso también vemos ese mismo paralelismo. Todos libros que son de revelación, tanto el libro de Daniel como el libro apocalíptico, del Apocalipsis tienen el mismo género literario, pero aquí nos dice, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea que sea alabanza por igual, sea honor, sea gloria y el poder por los siglos de los siglos, o sea, por toda la eternidad, coexistiendo en esa misma igualdad y también la misma coexistencia que tenía que veíamos en Juan 1.1 desde el principio. Aquí ya es en la culminación de la historia de la salvación, ya cuando se va a dar todo lo que es ya la parucía, la segunda venida de Jesucristo, ya también su reino ya eternamente, va a haber que alabanza, honor, gloria, poder por los siglos de los siglos. Y dice en el verso 14, en esta versión, que es la Biblia latinoamericana de Jerusalén, y los cuatro seres vivientes decían, amén, que quiere decir así sea. Y los ancianos se postraron para adorar. Esos términos, alabanza, que en griego es epainó, honor, que es timi, gloria, que es doxa, y poder, que es dinami, y sobre todo el más importante, con que termina ese capítulo, adorar, la treveo, se nos dice aquí que es tanto para el Padre como para el Hijo. Entonces, con todas estas citas bíblicas, desde mi posición como teólogo católico, quise también dar a entender, en resumidas cuentas, la naturaleza divina de Jesucristo, su preexistencia humana al lado del Padre, el Logos, el Verbo, su existencia ya humanamente hablando en la culminación de los tiempos, como dice Gálatas 4:4, humanamente hablando igual a nosotros, menos en el pecado, cumpliendo tres funciones: predicar, enseñar y sanar. Los títulos propios de él como rey, legítimo rey, como sumo sacerdote, como apóstol, como rabino, y también su muerte en la cruz, la forma como fue llevado, el comportamiento de Jesucristo, llevado como un cordero al matadero, en relación a Isaías 53, del 1 al 14, y sobre todo ya después de toda la culminación de toda la historia de la salvación, como nos dice el libro del Apocalipsis, en relación de Daniel 7, 13, 14, otra vez dos personajes, que son otra vez el Padre y el Hijo, que reciben la misma gloria, el mismo honor, la misma alabanza y sobre todo la misma adoración. Con eso entonces termino esta segunda intervención y entonces vamos a ver entonces la despedida ya de nuestro amigo José, de Alexander Escobar Cerrato. Adelante, Alexander. Bueno, Guido, un segundo quito esto de aquí. Bueno, agradecemos al teólogo católico Guido Rojas por haber tenido la amabilidad de estar en esta noche con nosotros. Pues él fue el que extendió la invitación a su servidor a que debatiéramos este tema. Para mí es un honor en esta noche haber tratado este tema contigo, Guido. Agradecemos también a la audiencia del canal Pentecostal La Única Verdad de Dios, a todos los que en un futuro verán este debate. La recomendación, saquen sus conclusiones y lleguen al conocimiento del verdadero Dios y único Dios, Jesucristo. Gracias al amigo Guido Rojas por haber estado en esta noche con nosotros. Guido, Dios te bendiga. Bien, gracias, Alexander, también a ti. Como siempre, es un placer también compartir contigo. Siempre nos enriquecemos. Siempre he dicho yo, esto es compartir. Salimos fortalecidos, pero también tenemos una actitud de escucha, que eso es muy importante. Siempre te lo he dicho, admiro toda ese amor que tienes tú por tu iglesia, dando a entender tus creencias y aquí compartirlos en la palabra de Dios con todos. Como tú lo decías, sí, ese tema lo propuse yo de nuestro último compartir, pero también queremos decirle a la audiencia tuya, de tu canal, de la unicidad que tú manejas, como también al canal en el cual después transmitimos estos videos, esos compartir, mi canal en YouTube, Videos Apologética Católica, y también en mi página en Facebook, al cual también estás invitado cuando quieras participar y
colocar todos tus videos, que llama Debates Católicos, Debates Cristianos Católicos versus otros cristianos. Vamos a tener otro compartir, hemos tenido casi uno cada vez al mes. El otro que viene, como tú mismo me lo propusiste ya internamente, vamos a hablar también de un tema ya más directamente con la Iglesia Católica, que es la virginidad de María. La posición de la Iglesia Católica, decir que María fue virgen antes del parto, en el parto y después del parto, y también tu posición, que es la misma, ahí sí hay una unanimidad de criterio de todas las iglesias cristianas, salvo algunas excepciones como la Iglesia Ortodoxa o la Iglesia Bautista, sobre el tema de la virginidad de María. Ese será para un próximo compartir. Vamos a ver si se hace ya a finales de diciembre o empezando enero, de acuerdo a lo que los dos nos pongamos de acuerdo. Por mi parte, no es más. Bendiciones para todas las personas que vieron este compartir. Como dijo Alexander, terminamos y empezamos y terminamos como amigos, como dos caballeros, como debe ser. Ese es el comportamiento de todo cristiano. Y como dijo Pablo en 1 Tesalonicenses 5:21, estúdienlo todo y retengan lo bueno. Cada uno va a mirar los planteamientos de cada uno de nosotros y sacará sus propias conclusiones. No siendo más por el momento, entonces me despido de todos ustedes y nos vemos entonces en otra oportunidad. Muchas gracias, Alexander. Bueno, despedimos esta emisión dándole gracias al Señor Jesucristo por su amor y misericordia. Y ya lo escucharon con el amigo Guido Rojas, quedamos ya, vamos a buscar la fecha, ojalá sea a finales de este mes, para tener el tema sobre la virginidad perpetua de María. Dios les bendiga a todos, nos vemos en una próxima emisión de su canal, Canal Pentecostal, la única verdad de Dios.